Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de ALCOT sobre mecanismos de financiación climática para acelerar la transición energética. Soy Chel y es un placer acompañarlos durante esta sesión. En este webinar seremos testigos de cómo los mercados de carbono están transformando el panorama de la sostenibilidad, impulsando a las empresas hacia la descarbonización y abriendo nuevas oportunidades de inversión. Hablaremos sobre el ciclo de la vida de los proyectos de reducción de emisiones, desde las etapas iniciales hasta la implementación exitosa. Aprenderemos las claves para maximizar el impacto ambiental y financiero. Además, desentrañaremos los aspectos financieros de estos proyectos, revelando estrategias innovadoras para asegurar su viabilidad y éxito a largo plazo. Y exploraremos el poder de los certificados internacionales de energías renovables, los I-RECs. El objetivo principal del webinar es trabajar de la mano con quienes tengan proyectos de carbono en el desarrollo de un proyecto agrupado en Colombia bajo la metodología de CERcarbono. Le doy la palabra a Andrés Herkrath, nuestro Chief Business Solutions Officer. Muchas gracias, Shell, y un saludo a todos. Para comenzar con este webinar, les queremos contar brevemente. ALCOT es una compañía de origen suizo que lleva más o menos 15 años en mercado, desarrollando todo tipo de proyectos de carbono en más de 30 países. Actualmente, la mayoría de nuestras operaciones están enfocadas en países de América Latina y África, y lo que estamos tratando de hacer es apoyar a cualquier tipo de organización para cumplir con sus metas de descarbonización y aporte en los objetivos de desarrollo sostenible. Que es importante mencionar, y en concordancia con lo mencionado por Shell, el objetivo de este webinar es invitarlos a todos ustedes, cualquier empresa o proyecto de energías renovables, a ser parte de un proyecto agrupado de reducción de emisiones que hemos denominado REN en Colombia ALCOT. Este proyecto lo queremos desarrollar siguiendo la metodología de CERcarbono, y lo que busca es generar y comercializar certificados de carbono vinculando cualquier tipo de proyecto en Colombia que esté generando energías renovables en Colombia. Ahora, el objetivo de este tipo de proyecto no es solo impulsar la transición hacia una economía baja en carbono, sino también poderle brindar a todos estos tipos de proyectos de energías renovables una nueva línea de generación de ingresos significativos y recurrentes hasta por 30 años a los diferentes proyectos de generación de energías que se inscriban en este proyecto. Por esta razón, los hemos invitado a este webinar, donde nuestro equipo experto, conformado por Susana Marín y Emanuel Ayala, les estarán contando cómo es el funcionamiento de este tipo de proyectos, de los mercados de carbono, de las oportunidades para el sector y sobre todo el paso a paso para registrar este tipo de proyectos de la mano con ALCOT. No siendo más, le devuelvo la palabra a Shell, quien presentará a nuestros expertos que harán a continuación con el contenido oficial del webinar. Muchas gracias, Shell. Muchas gracias, Andrés. Voy a presentar a los ponentes. Por un lado tenemos a Susana Marín, nuestra Solutions Developer. Es magíster en sistemas energéticos e ingeniería mecánica, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia en proyectos de ingeniería, docencia y +D en desarrollo en desarrollo de negocios. En ALCOT apoya a los clientes en la estructuración de la implementación y evaluación financiera de sus soluciones basadas en tecnología. Por otro lado, tenemos a Emanuela Ayala, nuestro TBS Consultant. Es ingeniero ambiental con amplia experiencia en cambio climático. Ha acompañado la planificación climática en gobiernos locales y el Gobierno Nacional de Argentina. Y en ALCOT desarrolla proyectos de mitigación aplicables a mercados de carbono. También se especializa en el registro de plantas renovables según I-REC estándar. Antes de darles la palabra, os voy a dar unas pequeñas instrucciones sobre la metodología del webinar. Podrán hacer las preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, y al final de la charla resolveremos algunas dudas que nos hayáis preguntado durante la sesión. Y después del webinar les enviaremos un correo electrónico con la grabación y nuestros contactos para resolver cualquier inquietud. Ahora sí, Susana y Emanuel, os cedo el turno. Muchas gracias, Shell. Buenos días a todos. Mi nombre es Susana Marín. Primero agradecerles mucho por el espacio, por estar aquí acompañándonos en este webinar. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a empezar con la introducción y un poquitico de historia sobre los mercados de carbono, dónde vienen y hacia dónde se están yendo estos mercados de carbono. Luego vamos a hablar de todo el ciclo de vida del proyecto, de la implementación de los proyectos de reducción de emisiones.
En la tercera parte vamos a hablar de otro de los mecanismos que tenemos para apalancar esa financiación de la transición energética, que son conocidos como los certificados de energía renovable, para el estándar I-REC. Finalmente, vamos a volver un poco hacia el lado de carbono y hablaremos un poquito de los aspectos financieros, los costos, los precios de los certificados de carbono y sobre cómo estos van a jugar a nuestro favor, sobre todo para la generación de un proyecto agrupado. Finalmente, vamos a tener un espacio de discusión y preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. En caso de que alguna pregunta se nos quede por fuera, por tiempo, vamos a estar también enviando, junto con el correo que les comentó Shell, las respuestas a estas preguntas que quedaron por resolver. Entonces, vamos a dar inicio entonces con los mercados de carbono. Vamos entonces a hablar sobre cómo va la transición del protocolo de Kioto al Acuerdo de París. Recordemos un poco del protocolo de Kioto. Este comenzó desde el año 1997 y tuvo su finalización en el 2020. Desde aquí habían tenía, digamos, unas disposiciones obligatorias para aquellos países que generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero o países, como lo conocemos, industrializados, desarrollados. Para los países en vía de desarrollo o con poco desarrollo, se crearon los mercados voluntarios, en donde estos, sobre todo estos países en vía de desarrollo, generaron proyectos de reducción de emisiones para comercializar los certificados o los créditos de carbono en un mercado donde el sector privado de cualquier lugar del mundo podía acceder. Entonces, como les dije, desde el 2020 ya finalizamos el protocolo de Kioto. Ahorita estamos en la implementación del Acuerdo de París. En este momento se están, digamos, entregando todas las disposiciones en cada una de las COPs en donde se realiza a final de año, y vamos a tener, sobre todo, y van a escuchar mucho sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, que es donde se pone a disposición toda la parte de mecanismos de mercado y no mercado para las reducciones de emisiones. Entonces, principalmente en los mecanismos de mercado vamos a tener el artículo 6.2, que es algo a nivel un poco más gubernamental para, digamos, que son acuerdos bilaterales entre países para apoyarse uno al otro para que ambos puedan cumplir su NDC, o sea, sus compromisos ante la comunidad internacional. Entonces, ese básicamente es como el objetivo. Como lo ven, es algo muy gubernamental, algo muy entre estados. Entonces, digamos que ahí va a dar la posibilidad también a que en algún momento el sector privado pueda ser parte de este artículo. Luego vamos al artículo 6.4. El artículo 6.4 es el mecanismo al cual está transicionando el mecanismo de desarrollo sostenible, que fue conocido como ese primer estándar en donde los primeros proyectos de reducción de emisiones se implementaron. Digamos que está, como les dije, está en una transición. Todos los proyectos están, por así decirlo, en stand-by. Están algunos ya hasta el año 31 de diciembre del año pasado ya se inscribieron para hacer esta transición al nuevo mecanismo del artículo 6.4. Los que no, aún todavía tienen chance de, por ejemplo, migrar a otro estándar, como es el carbón. Y no lo tocaremos mucho. El artículo 6.8 pues es un tema de no mercado, que todavía inclusive pues está como más rezagado en su implementación por parte de las partes. Entonces, continuemos acá con el tema de la descarbonización. Vamos a hablar sobre todo, nos vamos a ir ya entonces para el sector privado. Entonces sabemos pues explicarles un poco cómo son estas estrategias de descarbonización. El sector privado por ahora en muchas naciones lo hace de manera todavía voluntaria. Se espera que en algún momento sea regulado o tenga una legislación que sea un poco más como obligatoria.
pero por ahora entonces todavía lo vemos como de forma muy voluntaria, y es primero realizar lo conocido como la huella de carbono y hacer la estrategia de descarbonización, que se compone de evitar, minimizar, remediar, reducir todas esas emisiones en las operaciones de las organizaciones, y finalmente esas emisiones que no puedan, esas emisiones remanentes que definitivamente no puedan ser reducidas, se compensan mediante lo que conocemos como los bonos de carbono, créditos de carbono, certificados de carbono. Digamos que en este mundo pues existen como varios, se les reconocen como diferente. Entonces, en los mercados voluntarios, entonces tenemos diferentes tipos de proyectos. Nosotros hacemos la distinción en proyectos de naturaleza o proyectos de tecnología. Lo van a también a ver como soluciones basadas en la naturaleza o soluciones basadas en la tecnología. Como ven, pues en las imágenes, los de naturaleza nos lleva a todo lo que es como proyectos Red+, proyectos de aforestación, reforestación o revegetalización, proyectos de Blue Carbon, que es en temas como que tienen que ver con ecosistemas entre, pues como acuáticos, digamos como los manglares, estuarios, entre otros. Y tenemos las soluciones basadas en la tecnología, que es un poco lo que nos trae a colación acá, que son todos los proyectos que reducen emisiones, como proyectos de energías renovables no convencionales, proyectos de transporte sostenible o cero emisiones, eficiencia energética, proyectos de gestión de residuos, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se comercializa acá? Se comercializa, entonces, cada una de esas reducciones van a una unidad que es una tonelada de CO2 equivalente. O sea, van todos esos gases de efecto invernadero y se ponen en cuestión de CO2 equivalente, y eso es lo que vamos a hacer la comercialización como de ese cubo, como de esa tonelada de CO2 equivalente. Entonces, como les venía diciendo, el sector privado por ahora lo está haciendo de manera voluntaria, en parte como muchos adelantándose para lo que viene, pues que va a ser regulatorio. También, obviamente, esto tiene impactos en la imagen, impactos en general, pues todos estos proyectos llevan a que se generen pues como una serie pues como de reducciones o beneficios en otra índole para las operaciones pues de las compañías. Entonces es por eso que ya muchas están pues como adelantándose a lo que se viene acá. Tenemos un mapa de los mercados nacionales o domésticos. Entonces tenemos el mercado voluntario, en general es internacional. Una empresa de X país puede comprar un certificado, un crédito de carbono que provenga de un proyecto ubicado en otro país diferente. Porque tenemos pues como la misma unidad de medida. Con el protocolo de Kioto les contaba que hay unos mercados que se desarrollaron de forma obligatoria, y otros, como en el caso de Colombia, Chile, tenemos ya el impuesto al carbono. En Colombia, para el caso de Colombia, por ejemplo, ya podemos hacer la no causación, que es con la compra de créditos de carbono del mismo país. Ahí sí tenemos que ser muy específicos, porque el proyecto, si está ubicado en el mismo país, se puede hacer pues como la no causación. ¿Y qué viene? Viene un sistema de comercio de emisiones, mercado de cupos transables, viene para varios países, como Colombia, México también, y esperamos pues como que cada vez se sumen más. Bueno, entonces a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Emanuel, que ya les va a explicar todo el ciclo de vida del proyecto de reducción de emisiones, paso por paso. Bueno, gracias Susana, buenas tardes y buen día para todos. Bueno, sí, vamos a repasar cuáles son las principales etapas en un proyecto de reducción de emisiones. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, vamos a trabajar en 7 etapas principales. Cada estándar, cada estándar puede tener algunas especificidades en estas etapas, pero bueno, a grandes rasgos tenemos una etapa inicial que es, bueno, a nosotros se nos ocurre una idea de proyecto, tenemos un proyecto y tenemos que ver cuáles son las alertas para ver si puede o no aplicar a un mercado de carbono. Luego está todo el trabajo de descripción e ingreso del proyecto a un determinado estándar. Posteriormente esa descripción se valida y bueno, se concreta en un registro
en el estándar. Luego ocurre la implementación, que en realidad eso ocurre paralelamente durante toda la vida útil del proyecto, que es cuando se va a generar una reducción de emisiones. Luego, en una determinada cantidad de tiempo se realizan determinadas verificaciones periódicas, es decir, cada cierto periodo. Luego, una vez que superamos esto, pasamos a la etapa donde se nos otorgan los créditos de carbono y la etapa final de comercialización. Así que iremos repasando una por una los principales aspectos de estas etapas. Y si pasamos a la primera, la primera a la idea del proyecto, a la elección del estándar y la metodología. Como comentaba Susana, digamos, hay distintos tipos de proyectos. Aquí por ahí haremos más foco en los temas de energía y energía renovable en particular. Pero bueno, saber que existen temas de residuos, transporte, cualquier proyecto que pueda demostrar que está reduciendo emisiones, podría aplicar si se dan ciertos requisitos a un tipo de mercado de carbono. Lo primero que debemos saber es que el proyecto debe justamente reducir emisiones respecto a un escenario base, una línea, un escenario hipotético en el cual qué pasaría si ese proyecto no ocurre. Cuáles son las emisiones que hay en esa línea de base y cuáles son las emisiones con el proyecto. Entonces, esa diferencia de emisiones es lo que podremos certificar a futuro como certificados de carbono y luego transarlos económicamente. En este marco, lo importante, bueno, como comentaba, es saber el tipo de proyecto. Para cada proyecto tiene que haber una metodología de cálculo aprobada, es decir, tiene que haber un método científico y técnico que nos diga cómo cuantificar, por un lado, las emisiones de línea de base, las emisiones de proyecto, las fugas, etc. Debemos también saber de antemano si el proyecto cumple con los requisitos de elegibilidad del estándar o de la metodología que vamos a aplicar. Cada estándar tiene ciertos requisitos que vamos a repasar a continuación. Y las metodologías de cálculo también. La metodología de cálculo tiene ciertos alcances que harán que el proyecto sea aplicable o no a esa metodología de cálculo. Hay que definir el periodo de crédito, es decir, sobre cuál es la vida útil del proyecto, qué periodo de crédito es viable para este proyecto. Eso va a condicionar sobre todo la cuestión de flujo de fondo y financiera del proyecto, porque durante ese periodo de crédito es que obtendríamos los beneficios de la venta de los certificados de los créditos de carbono. Un análisis de adicionalidad, que ahí lo marco en negrita, es muy importante, lo veremos a continuación más en detalle. Y desde ya que muchos estándares hoy no solamente consideran la contribución a la mitigación, es decir, la reducción de emisiones, sino que también le dan cada vez más importancia a la contribución al desarrollo sostenible en general. Así que, ¿qué otros aspectos del desarrollo sostenible mejora este proyecto? Así que bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos bueno, que hay muchos estándares, cada estándar tiene distintos alcances. Aquí en la imagen de arriba vemos, por ejemplo, Ser Carbono, que es este estándar que comentaba Andrés al inicio, es un estándar colombiano que funciona desde 2016. Aborda o podemos pensar proyectos en el marco de lo que es el uso del suelo, la forestación, la conservación, sector industrial, captura de metano, de residuos y energías renovables de ya, entre otros. Pero, por ejemplo, vemos abajo GCC, Global Carbon Council, que tiene digamos, menos son los sectores que aplican a este tipo de estándares. Así que, bueno, es importante conocer la variedad de estándares que hay y ver cuáles son los requisitos y los alcances de cada uno. A continuación, respecto a estos requisitos y a estos primeros conocimientos que tenemos que saber del proyecto, por un lado está la adicionalidad. Debemos saber si nuestro proyecto es adicional, como comentabas antes. La adicionalidad básicamente nos define si el proyecto generaría, es decir, que las emisiones que reduce el proyecto no se habrían generado de otra manera. Es decir, las emisiones reducidas no se habrían producido si no se hubiera ejecutado el proyecto. En este marco hay dos aspectos importantes, la adicionalidad legal, es decir,
si un proyecto se realiza, supongamos una planta de energía renovable se realiza porque existe un marco regulatorio o una ley a nivel nacional que obliga a la empresa a hacer una planta de energía renovable, no es adicional, porque bueno, eso debería ocurrir más allá o no de los certificados de carbono, de los créditos de carbono. Y la adicionalidad financiera es que el proyecto debe mostrar que necesita de esta venta de créditos para su subsistencia económica y financiera. En caso que no lo pueda demostrar, el proyecto no sería adicional. Y por otro lado, comprobar la aplicabilidad y la legibilidad del estándar, de todo este universo de estándares que hay. Cada uno tiene sus requisitos y es importante saber cuáles son los que aplican al proyecto. Por ejemplo, el caso de Ser Carbono, ese es por ahí que haremos más foco hoy, tiene un requisito respecto a la antigüedad, a la retroactividad de los proyectos que uno quiere registrar. Desde el 1 de agosto del 2023, Ser Carbono permite una retroactividad de 5 años. Es decir, que si nuestra planta, al momento de lograr el registro efectivamente, posee más de 5 años, ese registro no va a ocurrir. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro proyecto haya comenzado a operar dentro de los 5 años de antigüedad, como ejemplo de uno de los requisitos. Si pasamos a la siguiente, veremos ya la siguiente etapa, es decir, una vez que tenemos estas primeras alertas resueltas, es decir, sabemos que nuestro proyecto es adicional, que aplica a un estándar, que hay una metodología de cálculo que permite justamente estimar estas reducciones, pasamos a la etapa de trabajo, digamos, de documentación. Cada estándar tiene sus plantillas de documentos y herramientas que hay que aplicar para desarrollar los llamados PDD, es decir, los documentos de descripción del proyecto, donde ahí, bueno, básicamente escribimos todo el desarrollo, donde decimos qué es el proyecto, justificamos la elegibilidad, justificamos la adicionalidad, demostramos el cálculo de emisiones, decimos cuánto va a reducir durante el periodo de vida útil, definimos la tecnología, el equipo de trabajo, etc. Y algunos de los estándares, como Ser Carbono, contempla dentro de esta etapa una etapa de comentarios públicos. Es un periodo de tiempo donde está publicado el proyecto para que reciba opiniones y por ahí para que la población se entere de este potencial registro y pueda hacer algún comentario al respecto sobre el proyecto. La siguiente diapositiva tenemos la validación. La validación es la etapa, una vez que tenemos todos estos documentos elaborados, que tenemos los cálculos hechos, que tenemos el proyecto subido al registro para que realmente, digamos, quede efectivo como un proyecto de mitigación, tiene que pasar por una etapa de auditoría, es decir, una etapa donde una entidad verificadora o validadora corrobore que todo lo que nosotros colocamos en esos documentos es real. Entonces esto implica muchas veces una visita a sitio, es decir, estas entidades pueden ir a visitar la planta, entrevistarse con personal de la planta, entrevistarse con partes interesadas y con la sociedad que por ahí vive cerca de la planta. Debe uno, desde el propietario del proyecto o el proponente del proyecto, debe demostrar que la coherencia de los cálculos, la coherencia o justificar la adicionalidad. Todo esto se hace a través de evidencias, ¿no? Técnicas que los auditores van a solicitar. Una vez que pasa esta etapa, se elabora un informe de hallazgos en general, que es, bueno, qué encontró el auditor que hay que mejorar. Cuando eso se resuelve, pasamos ya así a la etapa efectiva de registro. Hay que pagar, bueno, hay distintos fees, distintas tarifas por cada estándar, y además de los honorarios propios de la entidad validadora. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de tener el proyecto registrado. A continuación, la siguiente etapa es, bueno, la implementación del proyecto. O sea, si bien esto transcurre durante, es decir, el proyecto, como habíamos dicho, puede estar implementado dentro de los 5 años, o sea que va a haber un periodo de operación y mantenimiento que transcurre a lo largo de todo esto. Es importante que durante este periodo las plantas, en particular las energías renovables o la generación de electricidad, contengan o lleven registro y documenten
cualquier cambio en el proceso, en los equipos, en los roles del personal que trabaja en la planta, cualquier reclamo que haya de la sociedad, además de las cuestiones técnicas específicas que hacen al proyecto de reducción de emisiones, como los registros diarios de generación, los de consumo de energía, la calibración de los medidores, es decir, para que luego podamos demostrar que la energía que decimos que generamos está acorde a las especificaciones técnicas de las calibraciones de los medidores. También si hay registros de consumo de combustible, en caso que haya algún funcionamiento anómalo de la planta, es decir, alguna parada imprevista o interrupción en el proceso de generación de electricidad, todo eso también tiene que estar documentado para la siguiente etapa, que es la de verificación. En esta etapa, una vez que tenemos el proyecto registrado y ocurre la implementación o transcurre la implementación, nosotros podemos definir un periodo de... si podemos pasar a la siguiente, un periodo de crédito, lo llamamos un periodo a monitorear, donde decimos, bueno, supongamos que transcurre desde que registramos el proyecto, transcurre un año de operación y en ese año generamos una determinada cantidad de electricidad. Nosotros podemos decir, bueno, este año ya hago un corte acá y preparo la documentación para demostrar que yo en ese año reduje una determinada cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí entra todo un proceso de también elaborar un reporte de monitoreo según plantillas o templates del estándar, contratar una auditoría nuevamente, una entidad verificadora que corrobore todos los cálculos y todos los registros de operación que tengamos. De nuevo, hay un informe donde si hay alguna desviación de lo informado, hay que corregirlo. Y una vez que tenemos eso, se pagan los honorarios de la entidad verificadora y también una tarifa al estándar para que ese reporte de monitoreo sea válido y ahí podamos decir, bueno, esta empresa durante este determinado periodo de tiempo realmente redujo sus emisiones en tantas toneladas de dióxido de carbono. Y aquí pasamos a la etapa 6, donde es la emisión de los créditos de carbono. Es decir, una vez que tenemos todo eso, lo anterior, la documentación, se suele pagar un fee, es decir, una tarifa por cada tonelada de dióxido de carbono que se quiere acreditar, digamos. Eso varía según el estándar. Y una vez que pagamos eso, se nos otorga esos créditos de carbono que hemos verificado anteriormente. Y luego está la etapa de comercialización, que bueno, es donde tenemos una oferta de crédito y una demanda, que suelen ser empresas que quieren, como decía Susana antes, que quieran reducir o compensar su huella de carbono, o bien realizar un cumplimiento legal respecto, por ejemplo, al impuesto del carbono que veremos más adelante, en particular de interés para Colombia. Cada estándar tiene una unidad de medida, en la mayoría equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, pero se nombran diferentes. En el caso de ser carbono, la unidad de medida se llama carbon ser. Entonces, un carbon ser significa que el proyecto redujo 1 tonelada de dióxido de carbono. Finalmente, veremos, como les comentaba al inicio, que cada estándar tiene su propio ciclo de vida. Esto es un pantallazo. Es importante tener soporte técnico porque hay muchos pormenores, muchos detalles en cada estándar que hay que abordar al momento de registrar un proyecto. Por eso, bueno, los equipos técnicos como los de Alcot, que brindan soporte a los desarrolladores o a quien quiera desarrollar un proyecto, para justamente, bueno, evitar demoras innecesarias o costos innecesarios. En este caso vemos todas las cosas que hay que tener en cuenta al momento de la formulación, de los comentarios públicos, de la validación, la verificación y la certificación final. Esto es solamente un pantallazo. Ser Carbono funciona desde 2016, como comentaba, tiene más de 164 proyectos que han o están atravesando este proceso y ha certificado o ha emitido más de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono como créditos de carbono. Así que bueno, es un estándar con reconocimiento regional y que con cada vez más reconocimiento internacional, al cual apostamos mucho desde Alcot. Así que bueno, ahora los dejo con Susana nuevamente para dar un primer cierre a esta etapa, a esta parte, y luego seguimos. Gracias, Emanuel. Entonces, por mi lado voy a hablar sobre los criterios de integridad y calidad
de tanto de los proyectos como obviamente sus créditos de carbono que se generen. Esto es porque los mercados de carbono han venido sufriendo, han sido blancos, muchas críticas de diferentes sectores. Entonces es necesario tanto para el desarrollador, desde parte del desarrollador de proyecto, el promotor de proyecto, brindar toda la información relacionada con cómo el proyecto es transparente, cómo él también aporta no solo al objetivo número 13, que es acción por el clima, sino a otros objetivos de desarrollo sostenible. Y también se han creado pues como entidades especializadas que han formulado como estos criterios para que sean tenidos en cuenta a la hora de la implementación, la validación y la verificación del proyecto de carbono ante los estándares. Si bien los estándares están migrando, están exigiendo el cumplimiento de estos criterios, desde algo lo veníamos haciendo previamente. Entonces, sí, es plasmar en la documentación que desde la gobernanza, pues esta tenga una gobernanza efectiva, que el proyecto sea trazable, por ejemplo, por eso es que los estándares tienen cada uno su registro, que sea transparente con la información, que sea verificado por una tercera parte, lo que hablamos de los entes validadores y verificadores o los auditores, que cumpla los criterios de adicionalidad de los que habló Emanuel, que sea permanente en el tiempo, digamos, que el proyecto tenga pues como muy establecido, que tenga establecido pues como la duración de su proyecto, que tenga una cuantificación robusta. Esto va de la mano, muy de la mano con los estándares, pues que sean estándares, pues que sean exigentes y que estén pues como avalados por terceras partes también. Obviamente, evitar a toda costa la doble contabilidad o el doble reclamo y lo que les decía yo, que era como también desde la parte como un poquito de contar la historia, porque sabemos que sus proyectos no solamente están generando energía y reduciendo emisiones, sino que también tienen un impacto positivo en otras instancias, por ejemplo, con las comunidades pues, que se ven impactadas, en temas, por ejemplo, de capacitación a personas de las comunidades, empoderamiento de la mujer, entre otras cuestiones que son importantes que se resalten en la documentación que queda del proyecto de reducción de emisiones. Y obviamente que se vayan a contribuir a la transición pues como al cero neto. De acuerdo, pues estamos hablando como de descarbonización, pero pues siempre a 2050 pues es como la idea de llegar como al cero neto a nivel mundial. Entonces, aquí vuelvo a dejarlos con mi compañero Emanuel, que va a explicar otro de los mecanismos pues, para financiar los proyectos. Entonces, adelante, Manuel. Bueno, gracias, Susana. Bueno, corriéndonos un poco de lo que es los esquemas de carbono, pasamos ahora a comentar brevemente los esquemas de certificación de energía renovable, en particular de I-REC, que es I-REC es una fundación internacional que promueve distintos estándares de seguimiento de productos, y en particular el más conocido y el más usado es I-REC-E, que es justamente el estándar que que genera los certificados de atribución de energía. Es decir, que funciona como evidencia del tipo de energía que se está generando y que un usuario final puede consumir. Los atributos que estos certificados de electricidad de alguna manera dan evidencia son el tipo de tecnología, o sea, qué tipo de planta genera esa electricidad, cuál es la edad, cuál es la capacidad, la ubicación, las emisiones asociadas, etc. Entonces, un usuario final, supongamos una empresa que quiere reducir su huella, puede comprar este tipo de certificados y saber fehacientemente qué tipo de electricidad está consumiendo, si es una energía solar, eólica, hidráulica, de biomasa, etc. Estos certificados se generan, se suelen comprar, vender y asignar a determinados precios, y funciona como incentivo económico para los desarrolladores de proyectos de energía renovable. Si pasamos a la siguiente, veremos
repasaremos los principales beneficios. La empresa que compra el certificado de I-REC, el I-REC-E, obtiene el derecho de los atributos de esa energía. Es decir, tenemos por un lado la empresa que genera y luego ese certificado se lo transfiere, esa propiedad, esos atributos se lo transfiere al usuario final, que es el que quiere, por un lado, compensar, por ejemplo, sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2. En una huella de carbono, estas emisiones son las asociadas al consumo eléctrico. Y bueno, esto permite justamente garantizar que la energía que esa empresa consume son de energías renovables, y también desde ya que las energías renovables pueden, o las centrales de energías renovables se potencian, dado que además de comercializar la electricidad a la red eléctrica, como todas hacen, tienen un valor agregado que es la posibilidad de comercializar el atributo de renovabilidad. Bien, o sea, además de vender la electricidad, pueden vender algo más, que es decir que su electricidad tiene condiciones de renovabilidad. Si pasamos a la siguiente, veremos, vamos a repasar rápidamente las principales etapas de un ciclo de proyecto de I-REC, como hicimos con carbono, pero un poco más resumido. De hecho, podemos pasar tal vez a la siguiente, donde ya vamos un poco al detalle. Las etapas tenemos, por un lado, una primera etapa donde se solicita una apertura de cuenta al emisor nacional. El emisor nacional es la entidad responsable en el país para coordinar la implementación del protocolo de I-REC en el territorio. En el caso de Colombia, por ejemplo, la Fundación Exim, que creo que de hecho Edison de la Fundación nos está acompañando ahora, es el emisor nacional, y ellos tienen justamente esta responsabilidad de coordinar la implementación del estándar de I-REC en Colombia. Entonces, bueno, uno hace una solicitud de apertura de cuenta, esa solicitud se evalúa en función de, bueno, averiguaciones de quien propone la apertura de cuenta, para respaldar la solvencia técnica y financiera, sobre todo, del proponente. Esto puede llevar hasta un mes, y bueno, quien hace la apertura de cuenta como registrante, es decir, aquel que quiera registrar la planta con un tipo de cuenta que es la de registrant, tiene un costo de 0. Pero bueno, también hay otro tipo de cuenta que es la de participant, que es la que permite hacer las transacciones o la comercialización de este tipo de certificados, que tiene un coste anual de 2.000 euros. Las siguientes etapas, es decir, las 3 y las 4, ya una vez que tenemos la cuenta y podemos cargar la planta, efectivamente hacemos la carga de la información de la planta a un registro internacional donde están todos los proyectos. Una vez que cargamos la información, eso pasa por un proceso de evaluación, donde el emisor nacional evalúa que la información técnica que hemos subido de la planta sea también fehaciente, sea realista, sea, bueno, que sea corroborada, que se pueda validar con evidencia, y eso puede llevar hasta 7 semanas. El costo para Colombia de este registro va de 100 a $1.000 en función de la potencia. Y finalmente, una vez que tenemos la planta registrada, podemos pasar a las etapas finales donde, bueno, pedimos los certificados de la energía. Decimos, bueno, esta planta ya sabemos que cumple con estos requisitos técnicos, ahora queremos que nos den los certificados de energía para luego poder comercializarlos. Este proceso es mucho más rápido, dura una semana desde que hacemos el pedido y se revisa, y tiene un costo de 2 centavos de dólar por megawatt hora que pedimos aproximadamente. Finalmente, los precios de venta varían mucho en función de la tecnología, la antigüedad, el país. En general podemos estimar precios desde 0,8 a 1,5 dólares por megawatt hora, es decir, por certificado. Pero bueno, esto no es taxativo, puede variar en función de cada zona. Y finalmente, algunas consideraciones sobre I-REC en la siguiente diapositiva. Los I-REC son una alternativa atractiva para pequeñas centrales o plantas que no aplican al mercado de carbono. Los costos de I-REC suelen ser mucho menores que los de que la aplicación al mercado de carbono. Es por eso que tal vez la escala hace que muchas veces algunos proyectos de carbono, algunas centrales queden fuera de los proyectos de carbono. Entonces I-REC empieza a tener una significancia mucho más importante.
Y también, por ejemplo, en el caso de ser carbono, que no permite plantas con más de 5 años de antigüedad, I-REC no tiene esta restricción. Uno puede registrar plantas de cualquier antigüedad. No obstante, esa antigüedad sí puede condicionar el precio de venta del certificado. En general, muchas empresas buscan que la energía que las plantas de donde se obtiene energía renovable sean lo más nueva posible. Luego, también importante que cada país debe tener un emisor nacional. Como decía, Colombia está EXIM, también está en Chile, Argentina. Veo que hay colegas de Argentina que también podrían aplicar a este tipo de esquemas con IRAM, que es el emisor nacional. Importante, los proyectos de carbono y de I-REC, si bien pueden estar registrados los dos, o sea, podemos registrar la misma planta en un estándar de carbono y otra en el estándar de I-REC, para el mismo periodo de operación no se pueden solicitar tantos créditos de carbono como de electricidad, porque acá estaríamos cayendo en una doble contabilidad y eso no es permitido claramente. Bueno, y finalmente el tema de precio, como adelantaba, varía mucho en función de la tecnología, la antigüedad y el país donde se localiza, pero bueno, hemos dado una referencia anteriormente. Así que bueno, esto creo que es todo sobre I-REC rápidamente. Y bueno, vuelve Susana, después quedamos atentos para aún responder preguntas. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Entonces ya vamos a nuestro último pedazo de la presentación. Vamos a hablar sobre los aspectos financieros de los proyectos de carbono, de los ingresos y los egresos. Vamos primero a comenzar sobre la parte que no nos gusta, que es todo el tema de costos para los proyectos de carbono. Entonces tenemos los costos, tenemos diferentes como grupos de costos para implementar un proyecto de carbono. Están los costos asociados al desarrollador del proyecto, como empresas como Alcott, que apoyamos al promotor del proyecto en todas las fases de la implementación, en escribir la documentación técnica, en acompañar las auditorías y hacer también una parte previa que es realizar como ese estudio de factibilidad desde el ámbito técnico y financiero, a ver si el proyecto, pues obviamente puede ser implementado como un proyecto de mitigación. Esto es importante porque obviamente vamos a prevenir en caso de que no sea posible, pues prevenir pues como que tengamos costos pues que no se puedan recuperar. Entonces, tenemos otro grupo que es los costos asociados a los organismos de validación y verificación. Recuerden que estos están en 2 etapas del proyecto. La primera es la verificación como de la validación como tal y la segunda es la verificación que debe hacerse de forma periódica. Lo podríamos hacer dependiendo pues como del volumen de certificados o créditos de carbono que la planta genere anualmente. Podríamos hacerlo de forma anual o cada 2 años. Como para no incurrir pues como en tantos costos. Y los costos asociados al estándar, que es como hablando pues del caso de ser carbono, tenemos un costo de apertura de una cuenta, la inscripción del proyecto y el costo de la emisión de los certificados. Entonces estos son pues como los costos a grosso modo los que tenemos que tener en cuenta. Esta es la parte digamos que no nos gusta tanto, pero ya vamos a hablar pues como de los beneficios o los ingresos que provienen de la venta de los créditos de carbono. Entonces, como les decía ahorita, nosotros pues Ser Carbono nos permite realizar la comercialización en el mercado voluntario internacional, que les dije que pues comprador de otro país puede hacerlo, o del mercado que en este momento está funcionando, el mercado nacional, que es la no causación al impuesto al carbono. Para el caso de Chile, también van a tener un mercado muy parecido al de Colombia. En Argentina solamente ahorita estamos hablando de impuesto al carbono y no se puede hacer como la no causación, pero esperemos pues que en un futuro también lo podamos realizar. Entonces, como vamos en este gráfico, estos son los precios por tipo de proyecto para los mercados voluntarios. En general vemos que hay unos proyectos, los proyectos, por ejemplo, que habla de remociones, son proyectos de naturaleza. Esos proyectos, obviamente por ser más complejos
complejos y generar, digamos, otro tipo como de beneficios a comunidades indígenas, campesinas, a la biodiversidad, tienen como precios más altos, pero asimismo su implementación es bastante más compleja. Por acá tenemos como los de energía renovable, pero si bien vemos como todos han ido cayendo a partir de el segundo semestre del 2022, esto se ve aquí, pues como es un intangible, un commodity, se ve afectado como por todo el tema internacional, pues bien sean conflictos armados o bien sea pues como otros procesos o como crisis económicas. Entonces, digamos que este mercado se rige bajo la ley demanda-oferta y también pues se ve afectado como en caso de que haya como cosas como eventos externos de carácter internacional, obviamente pues esto afecta la demanda y afecta el precio. Vamos a hablar del mercado en Colombia. Este es aquí vamos a tener precios mucho más balanceados, mucho más, digamos, sabemos a largo plazo cuánto es el aumento. La tarifa aumenta anualmente en base al IPC más un punto. Para este año 2024, el impuesto al carbono está en 25.000, casi en 25.800 pesos. Y nuestros créditos de carbono que se generen se van a vender a un porcentaje de esos 25.000 pesos, porque lo que se hace es que quien debe pagar el impuesto al carbono va a generar ahí como va a hacer la no causación al impuesto al carbono, pero obviamente pues debe haber un beneficio para él, que es disminución, pues como no pagar la totalidad del impuesto al carbono. Desde el año pasado con la última reforma tributaria, lamentablemente tuvimos una reducción, ya las compañías que deban pagar este impuesto solamente pueden compensarlo con créditos hasta un 50% de las emisiones totales. Entonces, vamos a continuar acá con un ejemplo, por ejemplo, de ejemplos para plantas de energía solar. Tenemos una planta de 9.9 megavatios, otra de 19.9. Aquí tenemos un asterisco que pues, lo calculamos con un factor de planta del 25% y un factor de emisión de la red de 0.493, que es el último compartido por la UME y XM. El factor de emisión de la red depende pues como ese mix de energías que hayan en el sistema. Cada vez con la entrada de más energías renovables no convencionales, este factor de emisión va a ir disminuyendo. Por ende, cuando los proyectos entren, también van a haber como una disminución de esos créditos de carbono que van a haber, porque obviamente la matriz energética va a ser más limpia. Entonces, como vemos acá, este proyecto de 9.9 megavatios genera unos ingresos aproximados anuales de $25.643 al año, teniendo en cuenta un valor aproximado, que es un valor que se ha logrado mantener en el mercado de $3 por tonelada de CO2 equivalente. Para un proyecto de 19 megas, vamos a poder reducir alrededor de 21.500 toneladas de CO2 equivalente al año, y eso nos va a dar unos ingresos anuales de 177.445. Para proyectos de 9.9 o menores, nosotros, por eso es que les nombramos como el tema de proyectos agrupados, para generar como una optimización en todos esos costos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de si tenemos, por ejemplo, 3 proyectos de 9.9 megavatios, vamos a poder reducir 32.066 toneladas al año, y eso nos va a dar unos ingresos aproximados de $83.980 al año. Y si lo vemos como por proyecto, esto nos va a dar un poco más de alrededor de $28.000, pues que ven acá pues como la diferencia, que por cada proyecto de 9.9 vamos a tener una optimización pues como en los resultados financieros. Entonces, ya vamos le doy la palabra para dar las palabras de finalización a Andrés, y posteriormente vamos a realizar como algunas preguntas, vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, Andrés, yo te cedo la palabra. Gracias, Susana, y gracias, Emanuel, por toda la explicación. Ya para concluir el webinar, acá los queremos invitar a tomar acción y a ser parte colectiva de este tipo de proyectos e invitarlos a ser parte del proyecto agrupado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que hemos llamado REN en Colombia, ALCUT,
para lo cual les vamos a pasar a continuación por el chat un link de acceso a un cuestionario base donde les solicitamos llenar sin ningún tipo de compromiso los datos básicos de sus proyectos de energías renovables de Colombia, para que nosotros con nuestro equipo técnico podamos hacer una prefactibilidad veloz y poderles mencionar a ustedes cuáles serían los siguientes pasos para poder vincular estos tipos de proyectos en este proyecto agrupado que estamos lanzando. Como mencionó Emanuel, para los proyectos pequeños o proyectos donde no veamos que se cumplan los criterios mínimos de adicionalidad para ser parte de un proyecto agrupado de carbono, les daremos los pasos a seguir para hacer un proyecto de AIREX, para que no pierdan la oportunidad de utilizar el financiamiento climático como un mecanismo para hacer que sus proyectos subsistan en el tiempo. No siendo más, vamos a abrir el espacio para responder algunas preguntas que se nos estén generando a través del chat de la reunión. Entonces, acá voy a leer las preguntas. Emanuel, Susana, por favor, estén atentos para contestar. Vamos a responder una pregunta de Catalina Rubio, de ANDEC, donde dice si los proyectos agrupados deben estar ubicados en la misma zona o pueden estar ubicados en diferentes lugares. Emanuel, te cedo el micrófono para que contestes la pregunta. Los proyectos agrupados, al menos en el marco de Ser Carbono, deben estar en el mismo país. Entonces, bueno, como comentaba, si la idea es hacer que un proyecto agrupado en Colombia, ese sería el requisito, ¿no? De lo contrario, si no está ubicado en Colombia, habría que buscar proyectos del mismo territorio, mismo país. Gracias, Emanuel. Vamos a conseguir con una pregunta que hace Juan Diego Martínez. ¿Cómo ven ustedes el tema de la no doble contabilidad en la emisión de AIREX? Por ejemplo, ¿es posible que una empresa X instale una planta fotovoltaica para autoconsumo, desplazamiento de consumo de la red y reduzca así unas emisiones de alcance 2? Al mismo tiempo pueden emitir AIREX y venderlos en el mercado internacional, recibiendo un ingreso, obteniendo un doble beneficio. Esa pregunta la voy a contestar yo y es sí se puede, porque efectivamente lo que hacen los AIREX o los certificados de carbono como tal es generar un mecanismo de financiamiento para que este tipo de proyectos reciban recursos para ser subsistentes en el tiempo. Por ende, no hay una doble contabilidad, porque por un lado estamos haciendo la contabilidad de reducción de emisiones y por otro lado estamos activando el mecanismo de financiamiento para que el proyecto pueda ser sostenible en el tiempo. Una siguiente pregunta que nos hace Catalina Rubio de ANDEC dice: ¿emitir AIREX sirve para mostrar acciones de mitigación para el futuro Programa Nacional de Cupos Transables si los AIREX están asociados a un megavatio y no a toneladas de CO2? La respuesta ahí, Catalina, y también te lo voy a hacer yo, es todavía no sabemos, porque la norma de los cupos transables todavía no está bien definida y por ende no sabemos cuál va a ser la correlación de los AIREX con eventualmente los cupos transables. Hay que esperar a que publiquen la norma en esa materia. Y una aclaración, Andrea, respecto a si los AIREX están asociados a un megawatt y no a toneladas. Claro, los AIREX certifican megawatt hora, pero no obstante, este megawatt hora contiene una serie de atributos que mencionábamos, además de la antigüedad, la tecnología, etc. Y uno de esos también es las emisiones evitadas. Entonces, hay una relación que está detallada en el estándar entre las emisiones que se evitan y la energía renovable que se genera. Yo también quería hacer como una aclaración general, y es que siempre pues uno de los criterios es evitar la doble contabilidad. Si por ejemplo nosotros en nuestras operaciones realizamos proyectos de reducción de emisiones, si bien nosotros tenemos una medición de la huella de carbono para el alcance 2, entonces este proyecto hay que decidir digamos, desde la dirección de las empresas, decidir bien si estas reducciones de emisiones de este sistema, por ejemplo, un sistema fotovoltaico en una planta de manufactura, va a ir a reducir nuestra huella de carbono en el alcance 2, o simplemente vamos a hacer uso de ese para que
emitir pues como esta garantía de origen y que alguien más haga como ese claim de esa energía renovable. O sea, ahí tenemos que decidir si va a ir a nuestra estrategia de descarbonización o vamos a apalancar esa inversión con los IRENs. Entonces, también que eso presente, y lo mismo pasa para los proyectos de carbono. Muchas empresas también tienen proyectos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza y deben decidir si esto va a ser para compensar su misma huella de carbono o lo van a dejar pues como aparte y van a hacer la venta de los créditos también para que no haya una doble contabilidad. Gracias, Susana. Para una pregunta que hace Laura Inés Pareja, dice, ¿dónde está el enlace formulario para inscribir los proyectos? Está en el chat. Si ven arriba en la plataforma de Teams, pueden hacer clic donde dice chat y ahí está el enlace para que puedan acceder a al link para inscribir el proyecto y que podamos hacer la evaluación inicial. Una pregunta adicional que hace Jesús Rodríguez dice, ¿cuál sería la ventaja de comercializar las emisiones de CO2 en Colombia versus los mercados de emisiones en Europa? Entonces, Susana, te cedo la palabra para que contestes esa pregunta. Vale. Entonces, como les había comentado, desde el protocolo de Kioto, los países de Europa, muchos se vieron pues como obligados a tener sus propios mercados nacionales o domésticos y aquellos que tengan estos mercados no pueden, digamos, pueden participar obviamente en este mercado y en los mercados voluntarios eventualmente, pero si el proyecto no se encuentra, digamos, en Europa, no puede participar del mercado nacional de cada uno de los países pues como europeos que hayan sido obligados en el protocolo de Kioto. Pero digamos que de otros países sí se puede hacer como más sencillo. En Colombia, ¿qué tenemos? Que el precio es muy estable, el precio está regulado y en cambio en los mercados voluntarios vemos que hay muchos cambios en los precios que se ven afectados pues por diferentes cosas. Entonces siempre y cuando tengas tu proyecto en Colombia, puedes participar de ambos mercados, del colombiano y voluntario. Esa, digamos que es uno de los beneficios que nos da hacer carbono y digamos, como tomar pues como el mejor precio en cada digamos, en cada periodo de tiempo que se vean pues cómo fluctúan los precios en el mercado voluntario y el de referencia de Colombia, que es más, que está regulado. Gracias, Susana. Acá una pregunta que nos hace Diana Lisset, perdón, y pregunta si se pueden postular proyectos desde la fase de formulación. Entonces, Emanuel, te cedo la palabra para que contestes esa pregunta. Habría que ver qué es la fase de formulación. O sea, el proyecto tiene un grado de avance importante o sea, puede no estar implementado, puede no estar en operación, pero tampoco puede ser, digamos, una idea de proyecto. Es decir, ya tiene que, suele o estar en obra o... sí, a menos que esté la obra iniciada, creo que es una buena referencia para dar idea del grado de avance. Gracias, Emanuel. Acá una pregunta que nos hace Alexandra sobre los tiempos. Dice, si quiero desarrollar un proyecto para reducción de emisiones a partir de conservación forestal, en promedio, ¿qué tiempo toma el proceso hasta llegar a la comercialización? Si bien el webinar está enfocado en proyectos de energías renovables, es una buena pregunta porque los tiempos siempre es un tema importante. En promedio, un proyecto de carbono puede tardar entre 1 año y 2 años en ser desarrollado porque hay demasiadas etapas que se tienen que cumplir para llegar en esto. Como mencionó Emanuel durante la presentación, hay una etapa de factibilidad, una etapa de diseño, una etapa de validación, verificación y registro, y por ende siempre estamos hablando de más o menos en promedio 1 año. Ya para terminar, vamos a recordar que el chat está el link de acceso al formulario para que nos puedan enviar la información de sus proyectos y con eso vamos a terminar el webinar siendo las 11:02. Le devuelvo la palabra a Shell que nos va a dar unas palabras de despedida. Muchas gracias, Susana, Emanuel y Andrés. Como ha dicho Andrés, tenéis el enlace en el formulario al formulario en el chat, pero de todas formas os lo enviaremos por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión.
Y bueno, para finalizar, muchas gracias a todos. Esperamos que les haya sido de utilidad. El próximo mes realizaremos otro webinar dedicado a otros temas relacionados con sostenibilidad y cambio climático y les invitaremos a participar a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos y que tengáis un buen día.